ahora. Perfecto, habíamos quedado aquí entonces. En la Iglesia de Dios, capítulo 3 de Timoteo. En esta sección del capítulo 3, el apóstol Pablo va a comenzar a listar los requisitos de los episcopos. En griego episcopos es obispo, traducido al castellano como obispo. El sobreveedor, el superintendente. Una de las características que debe reunir el obispo es irreprensible, en el verso 2, que nadie malo tenga que decir de él. La otra característica del presbítero, marido de una sola mujer, en el verso 2. Otro, sobrio o moderado, llevar una vida seria, lo traduce la Dios habla hoy. Prudente o modesto, lo traduce la Biblia al peregrino, en el verso 2, decoroso o cortés, de buenos modales, lo traduce otras versiones de la Biblia, y hospedador. También el obispo o el episcopo debe reunir otra característica, que es apto para enseñar, un buen maestro, lo traduce la Biblia al peregrino. No ser borracho, ni tampoco pendenciero, no ser codicioso, amigo del dinero, desinteresado en cuanto al dinero, lo traduce la Dios habla hoy. En las cartas pastorales aún no aparece con claridad la distinción entre obispo y presbítero. Es posible que se trata todavía de la misma tarea ministerial, en la que se subrayan distintos aspectos según el caso. Con el término obispo se designaría más bien a la misión de velar por la ley. Con el de presbítero se haría referencia a la dignidad y a la madurez que tal misión requiere. Y el vocablo poimen, que no aparece acá, pero sin embargo aparece en otras partes de la Biblia, en primera de Pedro, aparece el vocablo poimen. Por lo tanto, estos términos que vamos a ver aquí, los términos del presbítero, presbítero, el episcopo, que es el obispo, y el poimen, que es el pastor, no son tres roles o tres cargos diferentes en la iglesia de esta época, sino que son tres vocablos, términos, para aludir al liderazgo de la iglesia, al líder de la iglesia, o líderes de la iglesia. Ya sea, se le puede denominar presbítero, pero también se le puede denominar a esa misma persona obispo, y también a esa misma persona que ejerce un cargo eclesiástico, pastor. Se emplea varios términos para describir el matiz de sus funciones que debe llevar a cabo en una congregación cristiana. En algunas iglesias habían varios presbíteros, varios ancianos. Tiene que ver con la madurez y con la dignidad del oficio. En otros había solamente uno, obispo o pastor. El que anhela obispado, en el capítulo 3, ¿qué es lo que dice aquí? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. De acuerdo a ese pasaje bíblico, el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Será reprochable, mis queridos hermanos, será reprochable el que algún miembro de una congregación aspire al pastorado, al liderazgo de una congregación? ¿Será una actitud reprochable, condenable, aquella? ¿Qué dicen ustedes?
Bueno, dice el texto bíblico que es todo lo contrario, desea una buena obra. Bueno, ahora desea, ¿cierto? No es reprochable entonces, no es condenable. No es, No, no es pecado el querer, alguien querer aspirar al pastorado. Y a esta altura, como estamos, como está la situación de la iglesia actualmente, ahora ojalá hubiesen más personas que ansiaran el obispado, ¿no? O el pastorado. El obispo, el pastorado, el liderazgo eclesiástico. Porque en algunas iglesias, mis hermanos, hay un déficit acá en el sector donde estoy, en la misión a la cual pertenezco, hay un déficit de 5 pastores, 5 iglesias que necesitan pastores. Hay algunas iglesias en otro sector, más al norte, donde se le pregunta a algunos si quieren, necesita pastores en una congregación, si tienen llamado al pastorado. Y ellos preguntan, ¿y cuántos son los que recibe de diezmo esa iglesia? Y después cuando le dicen más o menos cuánto percibe de ingreso de diezmo en una congregación, ellos dicen, no, mejor no, mejor me quedo con mi trabajo, mejor porque no voy a pasar hambre pastoreando una congregación. Esas son las razones por las cuales hay un déficit del liderazgo cristiano ahora, del pastorado eclesiástico. No sé si ocurrirá en todas las iglesias o en la misión donde estoy yo, no, mi hermano. ¿Cómo es la realidad o las situaciones en sus respectivas denominaciones? Igual, mi hermano, en nuestra iglesia igual se necesitan pastores y no hay. Uy, Dios mío, señor. Difícil está. Ah, entonces es algo transversal, ¿eh? Míreme, yo estuve conversando con un pastor de la Alianza Cristiana Misionera, que es de España. Lo tuve que entrevistar por un trabajo que tuve que realizar. Y él me dijo que el pastorado ahora dentro de la Alianza Cristiana Misionera, que es una iglesia prestigiosa, internacional y misionera, está internacionalmente posicionada, tiene a ver, universidad, no sé si tiene una universidad, parece que sí, tiene una universidad en Canadá y seminario teológico importante en Estados Unidos, Nueva York. Pero la gente, los jóvenes ahora, no aspiran al ministerio o al pastorado. No es una pretensión. Acá dice, oh, buena hora desea, el que anhela obispado. Bueno, por lo menos en esa congregación, un poco lo que anhela el pastorado. Pero hay una razón práctica. La razón es que es poco rentable. Esa es la razón. El tema económico, ¿no? Poco rentable. Y lo otro no es tan prestigioso. No es bien visto, no tiene la dignidad del prestigio que antiguamente lo ostentaba. Esas son las dos razones que me dio. Poco rentable y se perdió esa dignidad o el prestigio que tenía anteriormente. Quizás por ahí va el tema, ¿no? Es un problema el de la falta de pastorado dentro de una iglesia. Ya. Bueno, no es reprochable, no es condenable, no es un pecado. Eso está claro. Hay que tenerlo muy claro eso. No es un pecado. No sé cuál será la razón por la cual se sospecha de alguien que tenga esa aspiración al pastorado, ¿no? Lo más probable es que estén pensando que son ideas propias, son aspiraciones personales, irreprochables por la dignidad que ostenta el cargo, o quizá porque quiere ser famoso, no sé, quizás lo están viendo desde ese punto de vista. Por eso es reprochable. Bueno, sería la actitud entonces, pero no sería el hecho del cargo eclesiástico. O lo están viendo también de que eso es un llamado de Dios, no es algo que surge de iniciativa propia. Pero si Dios lo está llamando, Dios mismo pone en el corazón de ese pastor, o la pastora, como sea, o misionero, misionera, el Dios mismo pone esa necesidad, ese anhelo en el corazón. Por eso que lo anhela, porque Dios lo ha puesto en el corazón. Bueno, es lo que Hermano, puedo ver. Sí, hermano Jaime. sí, en algunas congregaciones existe el celo, no sé, se podría decir celo pastoral. ¿Mm? eh, Piensan que el ser pastor es hereditario. Creen que al no estar el titular, o algunos ya piensan en dejar un heredero en el cargo del pastorado en la iglesia donde ellos gobiernan. Muchos piensan
y dicen algunos, ¿a quién dejaré o alguien de mi familia cercano para que siga pastoreando la iglesia? Entonces existe el celo. Y lo otro es que cuando está ese anhelo de algunos miembros de la iglesia ser pastor, sienten que le van a quitar el cargo. Entonces no existe esa, a través de la palabra, el apóstol Pablo está enseñando que es un buen deseo, el anhelo de que algunos miembros tengan ese anhelo de ser pastor, eh, quizás no en esa iglesia, a lo mejor en otras denominaciones, porque se ha visto casos que han sacado pastores de una denominación para ser pastor en otra denominación. Sí, sí, lo he visto. Sí, ocurre frecuentemente. Así es. Profesor, Sí, hermano Boris. una consulta, ¿cuál es esa versión, la LNBL? La nueva Biblia latinoamericana. La Esta nueva fue Biblia. la Ya. Biblia para el pueblo de Dios. No es esta. No es esta. ¿Cuál es entonces? Bueno, en alguna parte debo tenerla. La nueva Biblia, a ver, nueva Biblia, la Biblia latinoamericana. ¿Y esa es la nueva Biblia latinoamericana? Ya. Yo no la encuentro. ¿Una vers- ¿Es una versión católica, profesor, o no? ¿O protestante? Iban a católica, parece. No ves más que es católica. Yo no la encuentro, no veo que está muy aparecida. La tenía en alguna parte por ahí. Pero esa es, la nueva Biblia latinoamericana. Nueva Biblia latinoamericana. Sí, esa es. Ya. Bien. ¿Alguien más quería decirle algo, mis hermanos, con respecto al pastorado? Qué buena obra desea. El pianela obispado, buena obra desea. Está muteado, hermano Jorge. Aunque está desactivado el micrófono, no le logro escuchar. Ya, Ahora sí, ahora se escucha. ya, ya. Yo le iba a decir respecto a mi misión, mi corporación, por muchos años no se levantaba pastor porque había una visión de que había que tener una cierta cantidad de edad, no sé si eran 60 años o algo así, para poder ser pastor. Entonces, por muchos años nuestra iglesia estuvo estancada y ahora ya hace 6 años comenzaron a levantar pastores, varios pastores. Así que eso también ha hecho que la misión esté creciendo. Pero aún así también me he percatado, como evangelista que recorro mucho, que, claro, lo que decía por ahí un hermano recién, me parece que el hermano Jaime, de que muchas veces está el temor, el miedo de que, por ejemplo, si alguien tiene las cualidades, la característica para ser pastor, por ahí está el miedo a que le puedan quitar el cargo al pastor de la iglesia. Ok. Bueno, yo encuentro obviamente que hay muy poca visión porque obviamente no significa que porque un pastor levanta un pastor significa que va a pastorear ahí mismo. Puede abrirse otra obra en otro lugar. Y lo otro también que se ve muchísimo es a veces pastores que tienen 6, 7 iglesias, incluso algunas más. Entonces por ahí nadie quiere soltar una iglesia por lo mismo, por el tema del dinero, porque imagínense, son 6 iglesias que estén diezmando, obviamente que es un buen ingreso para ese pastor. Y si levanta pastores en esas 6 iglesias, él tendría que quedarse con una y ya serían 5 iglesias que no estarían diezmando. O sea, no todos los casos creo que sea así, pero de alguna manera también eso se ve muchísimo. Entonces no hay algo como que regule eso, por lo menos en la misión donde estoy yo, no sé cómo será el resto, pero eh, yo creo que, no sé, bíblicamente cuántas iglesias se podrán pastorear, pero yo he conversado con muchos pastores que dicen que lo ideal sería una o dos, más que eso no, ya que el verdadero trabajo de pastor demanda mucho. Ah, ok, ok. A menos que trabajaran como la asamblea que tiene un equipo pastoral. El Eduardo Cañas y Fulvia Rodríguez de Cañas, de Bogotá, ellos pastorean Manantial de Vida, solo dos pastores principales, pero tienen una asociación de 200 pastores. 200, ¿qué le parece? Una cantidad extraordinaria. Son capaces de mantener a 200 pastores, porque la iglesia es grande. Funciona así, así funciona esta comunicación. Una sola, un ministerio, Manantial de Vida, pero de las asambleas, pero con una multitud de iglesias, con 200 pastores trabajando ahí. Y cada una de las iglesias se organiza de manera diferente.
Ahí estamos viendo entonces, el que anhela obispado, buena obra desea. Algunos autores indican que los buenos pastores, yo no sé, es un escritor dice eso. Los buenos pastores normalmente no desean serlo, en la experiencia que él ha tenido. Pero, y aquellos que anhelan o han tenido ese deseo, normalmente no es del mismo nivel de, ¿cómo decirlo? De efectividad o productividad, no sé cómo expresarlo, que los otros que no han querido hacerlo. Y él presenta algún ejemplo como Jeremías, como Moisés, que son a regañadientes. No quieren ser profetas, pero el Señor los llama a ese ministerio profético. Normalmente, dice él, son mejores los pastores que no desean ser, porque Dios lo impulsa a su llamado. Bueno, es lo que él comenta. Pero este texto es claro cuando dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero dice luego, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Irreprensible, que no tenga nada malo que contarse de él o decirse de él. Y lo otro, marido de una sola mujer. Aquí la pregunta es, ¿en toda la vida o cuando él está casado o mientras él esté casado? ¿Se refiere a toda la vida o mientras sea casado? Tener una sola mujer. Hay dos posturas también. Una postura es en toda la vida. Es terrible esa función para algunos, porque yo soy testigo de muchos pastores que han enviudado y, y no pueden estar solo por diversas razones. Algunos ni siquiera saben cocinar, por eso se buscaron una esposa. Pero otros por otros casos. Pero si fuese así de quedarse viudo y no volver a tener ninguna otra esposa en la vida, aunque sea viudo, el obispo, el pastor, el presbítero debe ser marido de una sola mujer en toda su vida, aunque enviude. Es una postura. Es las posturas más radicales. La otra postura es mientras esté casado, obviamente. Lo que se está condenando ahí sería la poligamia. Eso es. Pero están esos dos puntos de vista. No sé qué opinan ustedes, mis hermanos, o si han estado en esta situación o han sido testigos de esta situación, que son mal mirados, mal vistos los pastores viudos que se recasan o se vuelven a casar. O le es totalmente indiferente aquello. Yo creo que antes, hermano Pablo, porque hoy día ya parece algo muy cotidiano que los pastores se vuelvan a casar. Lo he visto con mucha frecuencia. Eh, entonces ya como que cada vez el tema no es tan candente, no es tan polémico. Obviamente hay algunas iglesias que son más estrictas, más rigurosas, pero creo yo que de alguna manera con el tiempo eso como que ha ido como alivianándose un poquito, por así decirlo. No lo veo como un tema tan fuerte como muchos años atrás. Hoy día se está dando muchísimo eso, no solamente los pastores, sino que los hermanos también, muchísimo el volver a casarse, bastante. Ok, ok. Muy bien. Muy bien, hermano Jorge. Bueno, el otro día lo No, vimos. Sí, hermano Jaime. sí, pero aquí el tema central, el tema importante es pastorear al redil. Exacto, correcto. Lo importante es traer almas, arrebatar las almas del reino de Satanás y traerlas al reino celestial, que es el tema principal. Eh, si somos todos pecadores, pecadores arrepentidos, que Dios por la gracia y la misericordia nos ha traído al redil, y creo que cuando ponen la mirada en este tema secundario, eh, pierde el objetivo de por qué la persona, Dios lo ha puesto como pastor o anhela el pastorado que él lo desee. Mm, Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime. Sigamos con el siguiente entonces. Voy a borrar aquí.
El episcopo, sigamos analizando el vocablo episcopo. Vocablo episcopo se traduce en castellano como obispo. Amable, el otro requisito que se pide de los obispos, la amabilidad. Bueno, todos los cristianos deben tener estos requisitos más. Que gobierne bien su casa, en el verso 4. Por supuesto que gobierna, aquí estamos hablando acerca de gobierno, ¿no? De alguien que dirige con una congregación. Bien su casa, toda su familia. No un neófito o un recién convertido, lo traduce la Nueva Versión Internacional. Tiene que ser una persona que conozca la doctrina, que tenga trayectoria de vida cristiana, que haya sido probado, que conozca la vida cristiana, el camino cristiano, para evitar la presunción. Gozar de buen testimonio para los de afuera. Y bueno, esos son algunos los requisitos que piden de los obispos o los sobreveedores. Ahora, requisitos de los diáconos. ¿Cuáles son? Estos son honestos, o deben ser honestos, en el verso 8, sin doblez, sincero, nunca faltan a su palabra. Se puede confiar en la palabra de ellos. Esa es la otra característica o requisito que deben ostentar los diáconos. No deben ser personas codiciosas, en el verso 8. Deben guardar con limpia conciencia las grandes verdades de la fe. Depositarios, preservadores y también promotores de la fe o la doctrina cristiana. Gran responsabilidad tienen los diáconos también, como estamos viendo acá. Preservan la doctrina, la conservan con conciencia limpia, con la finalidad de educar a las futuras generaciones de creyentes. Sometidos a prueba primero, pasar por un periodo de prueba y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Esta parte de ser probados primero. Algunos señalan que esta prueba consiste en probar el carácter de los creyentes. ¿Y cuáles son estos caracteres? Llamarle la atención por cualquier cosa. Si se enojan, tienen mal carácter, no pasaron la prueba. Si no se enojan, este es un creyente, un verdadero creyente. Pasó la prueba entonces. U otro, a uno le dijeron que se tirara al suelo y comenzara a rodar para el lado derecho. Y se tiró al suelo el diácono y comenzó a girar para el lado derecho. Después dijo, doble ahora para el lado izquierdo. Y comenzó a doblar, a dar vuelta hacia el lado izquierdo. Y en eso, así veían la prueba que se le daban a los diáconos para promoverlo para el pastorado en esa época. Estaban probando la obediencia en ese caso. En otro, el carácter, si se enojaba o no se enojaba. También en otra oportunidad, había un obispo que necesitaba un pastor, entonces quería probarlo primero. Le dijo, tengo un montón de ladrillo acá, y si lo podía trasladar a la esquina del patio. Y después dijo, no quedó muy bien, ¿por qué no lo traslada a esta otra esquina? Tampoco quedó bien en este lugar, ¿por qué no lo traslado donde estaba originalmente? Y lo estaban probando solamente, probando la obediencia. Si se alteraba, no se alteraba, se enojaba, no se enojaba. Era una prueba. Así veían la prueba en aquellas épocas antiguas aquí en Chile. Pero ¿de qué prueba está hablando el apóstol Pablo acá? Ser sometido a prueba primero, pasar por un periodo de prueba y después, si hay algo en contra de ellos, podrán servir como diáconos. La prueba es la prueba doctrinaria. La prueba si andan en la auténtica, verdadera fe. A eso se refiere. Recuerden, el contexto está de los falsos profetas. Lo prueban primero si andan en la verdadera fe o no. Si son de la doctrina correcta o no son de la doctrina correcta. A eso se estaba refiriendo este pasaje bíblico. En la iglesia presbiteriana, ellos son rigurosísimos para escoger a los pastores. Extremadamente rigurosos. Tienen que haber estudiado teología primero, 5 años, nivel licenciatura, nivel universitario, griego, hebreo, filosofía, retórica, lógica. Imagínense todo lo que estudian los presbiterianos. Si tiene un magíster, mucho mejor un doctorado, viene de maravilla a los pastores presbiterianos. Pero no es suficiente con que estudien. Luego lo hacen pasar por un periodo o por un proceso de inspección doctrinal. Los presbíteros le hacen preguntas, lo someten
a preguntas teológicas de la Trinidad, la divinidad de Jesucristo, la predestinación, etc. Preguntas doctrinarias. Y después lo hacen expresar o presentar un sermón. Y el sermón tiene que ser impecable, de una persona educada. Muy, muy riguroso, ¿no? Sin equivocarse, sin enredarse, en fin, que sea lógico, que sea como un predicador. Impresionante lo riguroso que pide la iglesia presbiteriana. Acá es si anda en la fe, si no se ha corrompido en cuanto a la doctrina que le enseña, porque él es el que preserva la fe. Es el requisito de los diáconos. También habla acerca de las mujeres, en el verso 11, o en el capítulo 3, verso 11, en el contexto de los diáconos. Después dice, las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y luego vuelvan otra vez los diáconos sean maridos de una sola mujer y gobiernen bien sus hijos y en su casa. ¿Por qué habla acerca de las mujeres aquí, dentro del contexto de los diáconos? ¿O es que hay diaconisas entonces en la iglesia primitiva? Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Otros dicen, estas son las esposas de los diáconos. Bueno, ahí está la discusión, ¿eh? En otro episodio habla acerca de diaconisa, quizás se refiere a la diaconisa entonces. Bueno, ahí está la discusión. Algunos dicen, ellas son las diaconisas, porque eso es lo que se pide a las diaconisas, que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Porque después vuelva nuevamente a retomar acerca de los diáconos. Otros señalan, no, estas son las esposas de los diáconos. Como no es tan claro, tanta ambigüedad del apóstol Pablo, aquí no lo especificó más claramente, se da esa confusión. ¿Qué podría haber? Pero el hecho de que está pidiendo requisitos y está dentro del contexto de los diáconos, entonces pareciera que está refiriéndose a las diaconisas, ¿eh? A las diaconisas, nada más y nada menos. Y habían diaconisas en la iglesia primitiva. Y luego retoma los diáconos deben ser del mismo modo como los obispos, maridos de una sola mujer, y que gobiernen igual sus hijos y también gobiernen bien sus casas. En el verso 12, dos posiciones aquí, podría referirse a la monogamia, es decir, mientras esté casado tiene que tener una sola esposa. Otro interpreta la imposibilidad de contraer nupcias si el diácono queda viudo. Es decir, del mismo modo como el obispo, no puede recasarse otra vez aunque quede viudo, marido de una sola mujer en toda su vida. ¿Existe una interpretación así? Algunos lo interpretan de ese modo y otros de otro, por supuesto. En el verso 8 al 13, entre las cualidades de los diáconos, al parecer, no solo se componía de hombres, sino también de mujeres. Por eso habían diáconos y habían diaconisas. Él lo traduce el comentario que da la Biblia de América, 2008. Comenta que podría tratarse no de las esposas de los diáconos, porque algunos también señalan que se refiere a las esposas de los diáconos, sino de mujeres diaconisas que desempeñaban una tarea misionera, miren interesante, misionera, y un servicio eclesial al estilo de Febe en Cencrea. ¿Y versículo, profe? El verso 8 al 13, donde habla acerca de las características de las mujeres. Las mujeres, verso 13. Los diáconos son 11, perdón. Sí. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y hay algunos lo interpretan como refiriéndose a las diaconisas, que desempeñaban función de misionera. Un servicio eclesial, un servicio eclesiástico. Febe, por ejemplo, en la iglesia en Cencrea, que lo alude el apóstol Pablo en Romanos. O Lidia en Filipo, o Ninfa en Colosas, en la iglesia Colosense capítulo 4, verso 15. Podría referirse entonces a las funciones de estas mujeres. Febe, Lidia y Ninfa en Colosas. Pero hay dos puntos de vista con respecto a eso. Algunos señalan se refiere a las mujeres de los diáconos nada más. Pero igual ahí tiene sustento bíblico diaconisa, porque en otro texto habla acerca de diaconisa
y de mujeres también que ejercieron liderazgo eclesiástico en el libro de los Hechos en Romanos, en Colosenses. Su conducta personal, el ministerio de Timoteo, su relación con la verdad de la iglesia, que dice el apóstol Pablo respecto a la iglesia, en la casa de Dios, donde Dios mora. Ahora entonces Dios no habita en templo hecho por manos humanas, sino que habita en el templo, la iglesia de Dios. Y cada uno es un templo del Dios viviente. Es el Dios viviente. Es columna y baluarte de la verdad. ¿En qué consiste el ministerio de la piedad? En esto consiste el misterio de la piedad. Dios fue hecho o manifestado en carne, o se encarnó. Aquí ya está aludiendo el apóstol Pablo de la divinidad de Jesucristo, porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Fue justificado en el Espíritu. La nueva traducción internacional lo traduce vivificado por el Espíritu de Dios, aludiendo entonces a la resurrección de los muertos. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, el apóstol Pablo es predicador a los gentiles, y creído en todo el mundo. Ese es el misterio de Dios. Habíamos hablado ya del misterio de Dios en Efesios, escondido de ante los siglos, pero ahora revelado a los santos apóstoles y los profetas. Consistía en que los gentiles también son herederos y coherederos con Cristo, herederos de la promesa. Son herederos de la promesa que estaba reservado al pueblo hebreo. Son ahora participantes de la familia de Dios, participantes del pacto también que Dios estableció con el pueblo de Dios. Acá dice casi lo mismo, predicado a los gentiles y creído en todo el mundo. En eso consiste el misterio de Dios. Y fue recibido en gloria. Está aludiendo a la exaltación o glorificación de Jesucristo. El ministerio de Timoteo, la conducta personal, su relación con el error. ¿Qué dice el Espíritu de los últimos tiempos? Cuando hablamos de los últimos tiempos nos referimos a los tiempos escatológicos. Los tiempos escatológicos son el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Todos esos son los tiempos escatológicos. Nosotros ya estamos en los tiempos escatológicos entonces. Cuando dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, está incluido el siglo primero y nuestro siglo también. Es decir, los 2000 años de historia del cristianismo están incluidos de lo que está diciendo el apóstol Pablo, de los últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe. Bueno, aquí hay otro texto bíblico para indicar esa posibilidad de la apostasía. La apostasía es negar la fe. Se refiere a una persona que antiguamente pertenecía a un ejército y se cambió al bando contrario, o de un partido político, que era de un partido político, luego se cambia al otro, a los opositores, o de una religión, que era judío, ahora se hace cristiano, o era cristiano y ahora se hace musulmán, por ejemplo, budista. Eso es la apostasía, dejar de creer y abandonar la fe antigua que ellos tenían. Aquí se está dando como una posibilidad, algo cierto, algo eventual que podría ocurrir. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La negación de la fe consiste precisamente en algo intelectual. Primero creía algo y después se corrompió esa fe, se distorsionó por medio del engaño y la mentira. Y dejó de creer precisamente por eso, porque fue engañado. Entonces así comienza la apostasía, por medio de lo que cree. Por eso hay que estar seguro, convencido. Y lo que uno cree debe estar arraigado, consolidado. Debe tener una doctrina muy firme, muy sólida, para evitar escuchar a espíritus engañadores. No ser vulnerable a las herejías. Porque algunas herejías harán que apostaten de la fe una persona que antiguamente fue creyente. Está dando esa posibilidad. Posibilidad, eventualidad. No necesariamente que se vaya a convertir en apóstata. Escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Las herejías entonces
son originadas de el demonio. Así podemos concluir, ¿o no? Que el demonio inspira doctrina falsa. Satanás es el promotor de las herejías, para confundir, para pervertir, para engañar, para desviar de la fe a los auténticos creyentes. Las herejías se dan no desde fuera de la iglesia, sino que las herejías se dan desde dentro de las congregaciones cristianas. ¿O estaremos exagerando un poco de que las doctrinas son inspiradas por demonios? Bueno, eso es lo que dice el texto bíblico. Es claro, ¿eh? Son promotores de falsa doctrina. Mm. Porque va- Se hermano podría Peña? tomar como ejemplo, Adelante, Manuel. sí, voy a preguntar, ¿se podría tomar como ejemplo todas estas falsas doctrinas que habla el apóstol Pablo aquí, como ejemplo todas esas falsas doctrinas que amenazaban la iglesia, la iglesia primitiva, así como el arrianismo, el docetismo, qué sé Sí, yo, el marcionismo? correcto. Sí. Son todas inspiradas por demonios. Y, y los que llevan esa doctrina, lo inspira el demonio, lo vomita el infierno, por decirlo de alguna manera. Son vómitos de, ¿quién es el que dice así? Marco Morales parece que dice que son vómitos del infierno. Pero es así, ¿eh? Las herejías, las herejías, no posiciones teológicas, que son legítimas. Cuando hablo acerca de posiciones legítimas teológicas, me refiero a arminianismo, calvinismo, mononergismo, sinergismo. No podemos denominarle herejía, estos son posiciones teológicas, pero legítimas. El arrianismo, claro, es una herejía. La doctrina de la prosperidad es una herejía. Las maldiciones generacionales es herejía. ¿Qué más? Bueno, esa que recuerdo. Los judaizantes son herejes, porque son antitrinitarios, no creen la doctrina de Trinidad, son herejes en ese sentido. Pero aquí estamos viendo que una de las obras, las tareas de los demonios es promover, fomentar, difundir dentro de una iglesia doctrinas de demonios. Y los que se pierden lo van a creer, porque va a tratar de engañar incluso a los escogidos. Aquí estamos viendo todos los que siguen las herejías, ya se están siendo engañados por el diablo. Aquí estamos viendo la importancia de conocer la doctrina. Es fundamental que en nuestras iglesias se enseñe teología sistemática, la doctrina de Dios, de los ángeles, del hombre, del pecado, de Jesucristo, de la iglesia, doctrina del Espíritu Santo y temas escatológicos, para tener un buen fundamento. También dice el verso 2, algunos tendrán cauterizada la conciencia. La Nueva Biblia Latinoamericana lo traduce, tienen su conciencia marcada a fuego con la señal de su dueño. Más fuerte esta traducción. La conciencia cauterizada. Prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. ¿A qué grupo podría aludir acá? Estamos en el siglo I. La herejía que el apóstol Pablo ya ha combatido en otras cartas. Prohibir casarse, consumir ciertos alimentos. ¿Quiénes son esos? ¿El gnosticismo? Exactamente, el gnosticismo. Pero una versión del gnosticismo que es el ascetismo. El ascetismo. Ahí está, parece que está aludiendo a estos grupos. A los dualistas, a los gnósticos, a los ascetas. Prohibirán casarse. Eso. ¿Sí, hermano Boris? No, voy a preguntarle eso, quién eran los que prohibían casarse. Ok. Sí, eran los gnósticos, los ascetas. Los que eran dualistas, la materia es mala, el espíritu es bueno, por lo tanto, la carne, el cuerpo, debe dominar, controlar, perdón, el espíritu, que es puro, debe dominar, debe controlar el cuerpo, la carne. Por eso no hay que casarse y no hay que consumir alimentos. Los judíos, ellos fomentaban el casamiento. Ellos debían casarse. La religión judía le enseña el casamiento. Porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y serán una sola carne, multiplicados, fructificados y llenar la tierra. Es un mandato de Dios. Por lo tanto, no pueden ser los judíos acá. Pero sí los ascetas, los gnósticos, ellos sí. Ellos prohíben casarse y consumir ciertos alimentos, porque la práctica ascetista consiste en todo aquello, en prohibiciones. Continuemos. ¿Qué más? La conducta personal ahora, su relación con el error, ¿qué debe hacer el Timoteo? Son puros consejos pastorales frente a las herejías, frente a, a los falsos maestros. Desechar las fábulas profanas, leyendas y los mitos, desecharlas, que no tengan nada que ver en una congregación cristiana, en una iglesia, porque esto se lo escribe un pastor. Desecha las fábulas profanas, las leyendas y los mitos. ¿Cómo podríamos aplicar ese texto a nuestras iglesias hoy día? ¿Cuáles serían las fábulas? ¿Cuáles serían los mitos profanas? Los rituales que muchas veces existen en la iglesia, Por ejemplo, en orar, muchos dicen hay que orar hacia el púlpito y no mirar o no orar hacia la pared o hacia la puerta. nunca lo he escuchado. Sí, no sé, Así es. hermanos antiguos que dicen que el Señor está adelante y cuando uno da la espalda al púlpito le está dando la Ah, espalda, y una falta de ya. respeto. Ok, ya. Bueno, podría, no sé si es aquello, pero sería como ignorancia aquello, desconocimiento, eh, Pero que al final lo forman como un ritual dentro de la como un iglesia. dogma, como un dogma puede ser. Sí, claro, claro, muy bien. ¿Qué más podría ser las fábulas profanas, leyendas, mitos actualmente en una congregación? Que se enseñara en una congregación, que se diera un tema de los, yo ni siquiera lo he investigado, pero hay algunos que están obsesionados con estos temas, de los reptilianos. Ya con el hecho del nombre de los reptilianos, ya un tema como eso en una congregación, o lo extraterrestre, por ejemplo, dar un tema en una iglesia de los extraterrestres. Podría caer acá, no sé si alguien me puede corregir acerca de Hermano, eso. Sí, hermana Danaí. yo una vez, hace años atrás, escuché una enseñanza de un pastor que decía que los cristianos no debían procurar irse en el arrebatamiento, porque el arrebatamiento que iba a haber iba a ser diabólico. Y no sé, era algo súper raro que hasta el día de hoy no lo comprendo. Decía que iban a ser causados por los brujos, hechiceros y por los ovnis, no sé, una mezcla media rara. Y decía que que todos se iban a ir todos allí en ese arrebatamiento y después nosotros teníamos que procurar irnos en el segundo, no sé. Yo la verdad no sabía de dónde él había sacado eso hasta que creo que en YouTube pillé algo parecido. Ok. Así que yo creo que eso anda circulando allí, pero eso ya hace años, del 2012 creo que fue. Bueno, y tenemos un ejemplo de doctrina de demonios. Definitivamente, Fábula, leyenda. ¿Y cómo no nos vamos a ir en el arrebatamiento? Claro, doctrina Por de lo demonios. demás, esa teoría que la iglesia no debe anhelar el arrebatamiento es totalmente falsa, porque la Biblia enseña lo contrario, cuando dice que el espíritu y la esposa, o sea, la iglesia, dicen, amén, sí, ven, Señor Jesús, o sea, la iglesia anhela el arrebatamiento. Claro, exacto. Claro, muy bien, buen ejemplo de fábulas, leyenda y mitos. Bueno, hasta ahí, no sé si alguien ha escuchado otra, pero ocupar la iglesia para temas como eso, absurdo. Hay que predicar la Biblia. Un pastor estaba diciendo, alguien lo debe conocer, el pastor Marcelo Fuente Alba de Valdivia, que estuve también los días, día viernes parece, día viernes de la mañana. Es que él lleva algún tiempo muy corto, 4 o 5 años más o menos con el ministerio. Ha crecido rápido porque predican en las calles.
Pero como son nuevos todos los miembros, la gran mayoría de los miembros, entonces ellos se edifican, se alimentan, se nutren del conocimiento bíblico escuchando YouTube, pero viendo como una persona nueva, curiosidad de saber la Biblia, pero escuchan temas que no están relacionados con la Biblia. Entonces le doy un consejo a todos los hermanos. Si tienen alguna pregunta, esa pregunta se relaciona con la Biblia, no con lo que dijo un autor, lo que dijo un reportaje, lo que dijo YouTube. Porque es verdad, hay mucha información que satura la mente de los hermanos nuevos. Es mejor que lea la Biblia los primeros convertidos y no YouTube o reportajes que estén relacionados con la fe cristiana. Porque ellos son fábulas, son profanas, leyendas y mitos que deben desecharse en una congregación, según lo que dice el apóstol Pablo y le aconseja a Timoteo. Debe ejercitarse. Mira lo que está diciendo. Ejercitarse para la piedad. Debe hacer ejercicios espirituales. O formarse espiritualmente. Desarrollar las disciplinas espirituales. Y un ejercicio físico. Un ejercicio espiritual, emocional, integral. Bueno, hablo de ejercicio físico, no me refiero a salir a correr, a trotar, sino de al arrodillarse o el caminar y conversar con Dios, eso es ejercicio. Pero es ejercicio integral, un ejercicio espiritual. La disciplina espiritual se está empleando acá, ejercitarse para la vida. Un comprometido con la fe cristiana, esperar al Dios viviente en el verso 10. ¿A quién están esperando los creyentes? Anteriormente había hablado acerca de Jesucristo, que vendrá de los cielos. El apóstol Pablo lo dice en otro pasaje de la Sagrada Escritura en Corintios. El mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Lo dice en Tesalonicense, en Corintios, aquí digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hablan acerca de Jesucristo, la venida de Cristo. Acá emplea un término para referirse a Cristo, al Dios viviente, esperar al Dios viviente, del verso 10. Enseñar todo lo aconsejado por el apóstol Pablo. Aquí está diciendo a Timoteo que no debe ser un innovador, una persona que enseña verdades nuevas o innovadoras que no habían predicado los antiguos. Debe limitarse Timoteo a enseñar, a predicar lo que ha escuchado del apóstol Pablo. Lo que nosotros predicamos y enseñamos es lo mismo que enseñaron los apóstoles. Porque cualquier doctrina novedosa es una herejía. Porque la verdad no es nueva, la verdad es antigua. Y si es nueva, no es verdad. Un engaño. Es como una antena repetitiva. O más bien, no es una antena repetitiva. Es actualización de la verdad. Contextualización de la verdad. No es solo repetición, es contextualización de la verdad, aplicación de la verdad en el contexto en el cual nos encontramos. Pero no es una nueva verdad, es la misma verdad de los antiguos. Los profetas eran así, los profetas se limitaban a predicar lo que decía Moisés. Y Timoteo debe predicar lo que aprendió del apóstol Pablo. La iglesia del siglo II, lo que dijeron los apóstoles. Y así. Hasta el día de hoy predicamos solo lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Esa es la fe protestante, la fe evangélica. Continuemos, mis hermanos. Continuemos más adelante con la otra sección. Bueno, ahora vamos a ir con segunda de Timoteo, ¿no? A ver, ¿dice ahí? Ah, no, todavía falta. Inmediatamente. Hacemos la presentación aquí. Escucha la noticia de fondo, mis hermanos. Alguien tiene... Dice que hay un 150% de no sé cuánto de recesión, parece que decía. O de impuestos. Algo alcancé a escuchar. Ya, vamos aquí. Su conducta personal. O van a bajar la benzina, no sé, algo estaban diciendo. Su relación con todos en la iglesia, verso 4, capítulo 4, estamos, verso 2 al 16. Que nadie te menosprecie por ser joven.
una cualidad que en aquella época se menospreciaba en el siglo I, porque lo que se apreciaba era la sabiduría, la experiencia, la edad, la dignidad que da la edad y la madurez en el siglo I. Y hasta el día de hoy en la misma cultura del Medio Oriente y del Oriente, el Extremo Oriente. Los antiguos, los que tienen cana, esos son los que mandan. O donde está toda la experiencia y la sabiduría. Pero en Estados Unidos, en Europa, y parece que también aquí en nuestro país, porque la televisión, la cultura es permeable, cambia cuando hay contacto con las otras culturas. No se aprecia la vejez, no hay dignidad en la vejez, porque la cosmovisión del contexto nuestro es la de la productividad, no de la sabiduría. Lo que produce, no lo que conoce, el trabajo que puede realizar, no la sabiduría que pueda otorgar para la vida. Por eso es que se menosprecian o desprecian, no hay preocupación, no hay respeto tampoco por los mayores. En otros países, pasar a llevar o faltar de respeto es casi un sacrilegio en otros países del Oriente o del Medio Oriente. Acá no hay ningún problema. Se desprecia y se exalta la juventud. Todos quieren ser jóvenes y se burlan de los que son mayores, porque es la cultura de la cual no encontramos. Pero acá es totalmente diferente. Acá se desprecia a los jóvenes, por eso el apóstol Pablo dice que nadie te menosprecie por ser joven. Es diferente la cultura en la cual nos encontramos. Sé ejemplo en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y la pureza. Lo grande la responsabilidad le pide a Timoteo, al pastor de una iglesia. Ese ejemplo en su manera de hablar, en la conducta que lleve, en el amor que manifieste, exprese a la congregación, en fe, en la lealtad, en la fidelidad y también en la pureza. Eso es el ejemplo que él debe exhibir y debe demostrar a una congregación. Por eso que debe tener ciertos requisitos el que anhela el obispado, el pastorado, el diaconado, porque debe ser ejemplo, debe guiar la conducta. Él debe presentarse como un sermón viviente. Él es el sermón viviente. Aparte de enseñar también la exposición de la escritura en aquella iglesia, pero él debe ser el ejemplo y el modelo. Aquí se lo dice a un pastor, pero se lo está diciendo a todos los creyentes. Estamos leyendo y estudiando estas sagradas escrituras. Y eso es lo que nos pide a nosotros el apóstol Pablo. Ser un ejemplo de la manera de hablar y en la manera de conducirnos y en el amor también, que manifestemos y exhibamos al prójimo. Impresionante, ¿eh? Ser ejemplo para los otros, a los colegas de trabajo, los familiares, a los vecinos, ser ejemplo de amor, de fe y también de pureza. ¿Qué más le aconseja el apóstol Pablo a su discípulo, a Timoteo? Que se ocupe de la lectura. Y la lectura pública se refiere a la lectura pública en las iglesias. Nosotros podemos pensar, le está pidiendo lo mismo que John Wesley le pedía a sus predicadores, que dedicaran 5 horas diarias de lectura de lectura de libros. Acá se refiere a la lectura pública de las escrituras, porque en aquella época el analfabetismo era masivo. Entonces había un lector. Los lectores, de hecho, eran profesionales. Era un oficio dentro de la iglesia primitiva, el lector. Era parte de la liturgia. Estaban los cantores, los lectores, también estaban los obispos, los diáconos, diaconisas, y también estaban los lectores. Ellos leían las Sagradas Escrituras. Como 3 lecturas le daban en la liturgia a la Biblia, y luego se predicaba. A esa lectura se refiere. Ocúpate de la lectura. Él debía leer la escritura, la liturgia. Pero también en la exhortación y la enseñanza. Uy, dice la enseñanza, tengo que cambiarla, corregirla. En la enseñanza, en el verso 13. Eso es lo que debe ocuparse. Mira, la tarea de un pastor, ¿eh? Ocuparse de la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los corintios que el obrero es digno de su salario. No pondrá bozal al buey que trilla. ¿Qué más? Decía,
el que participa del altar, o el que sirve al altar participa del altar. Los que son del templo se alimentan o reciben del templo para su sustento diario. Y cuando se reparten a las viudas, el presbítero debe recibir el doble honor. Se refiere a la doble recurso económico que se le da a las viudas. Porque la persona debe dedicarse a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Para eso se requiere tiempo. Por eso el apóstol Pedro y los apóstoles dijeron: no es conveniente que nosotros atendamos las mesas y dejemos de predicar la palabra. Vamos a escoger a diáconos para que ellos atiendan las mesas, administren las mesas, y nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la predicación, porque requerían el tiempo completo. Si hay un pastor que no recibe el sustento diario, el sustento suficiente económico, tiene que trabajar de las 7 a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Se muere una persona al mediodía, no va a escoger una persona a morirse después que cuando esté de vacaciones el pastor o el fin de semana. Cualquier momento muere una persona. O hay necesidades urgentes ministeriales, no va a poder atender a todos los miembros de la iglesia. Y si es grande la iglesia, mucho menos todavía. Y los hermanos también se van a quejar si no le atienden o no lo visitan. No lo visitan porque está trabajando, porque tiene que sobrevivir. Por eso la iglesia, una de las responsabilidades es sustentar a los ministros de Dios. Por esta razón, porque se ocupa la lectura, exhortación y la enseñanza. La Nueva Versión Internacional lo traduce: dedica a la lectura pública de las Escrituras y enseña y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibió mediante la profecía, cuando los ancianos impusieron las manos, en el verso 14, que Dios le dio por inspiración profética. Los ancianos le impusieron las manos, lo traduce la Dios habla hoy. Bueno, eso lo vamos a omitir. Ahora, da más recomendación el apóstol Pablo en el capítulo 5. El deber hacia el rebaño. Son todas exhortaciones pastorales, a su discípulo, a un pastor que está a cargo de la iglesia en Éfeso. Para con los ancianos y con los jóvenes. Para con las ancianas, las hermanas, para con las viudas, para con los ancianos dirigentes de la iglesia, para con los que persisten en pecar, para con él mismo, para los esclavos y los amos. Reprende sin ofender y con discreción. Mire el consejo, en el verso 4. Reprende sin ofender y con discreción. Sostenimiento de los padres. Bueno, eso lo vamos a ver. Con respecto a ver, estamos en el capítulo 5. ¿Cuáles son los deberes para con los ancianos y los jóvenes? Verso 1. A ver, ¿cuánto está bien? No reprendas al anciano, dice, Muy bien. No sino exhortarlo. no reprender al anciano, ¿eh? Mm. Hay Sino que exhortarlo como un exhortarlo, padre. como si fuese un padre. Ya, ahí está indicando el modelo, cómo debe reprender a un anciano, como si fuese el papá, su familiar. Claro, es diferente, es diferente. Con mucho más cuidado, con más cariño, con más amor, con más ternura, porque es un familiar. Bueno, de esa misma forma se debe exhortar a los ancianos. Y a los más jóvenes, Como hermanos como si o fueran hermanas. hermanos, hermanos familiares. A las ancianas como si fuesen a las madres, a las mamás. A las jovencitas como hermanas, con toda pureza, como hermanas sanguíneas. Con las viudas, honra a las viudas, que es verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahí está indicándole, pasando la responsabilidad de atender a las viudas, a los familiares. Si tiene familiares, la iglesia no es responsable de ayudar al sostenimiento económico de la viuda.
Más a la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y en oraciones de noche y de día. Pero la que entrega a los placeres, viviendo hasta muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. El consejo para las viudas. ¿Qué más? Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Bueno, ahí comienza a listar varios consejos para las viudas. Con respecto a la viuda, habían tres clases de viudas. Las jóvenes, libres del vínculo matrimonial, viven licenciosamente. Las jóvenes viudas. Se les recomienda que vuelvan a casarse, porque enviudaron cuando eran jóvenes. El consejo del apóstol Pablo es que se vuelvan a casar. Las viudas que viven con familiares, que los familiares cuiden de ellas, o viven acogidas a la caridad de alguna familia cristiana. Es decir, los familiares son los que se hacen cargo de aquello. Por último, las desamparadas, las que no tienen familiares, las que no se han vuelto a casar. Ellas sí deben ser socorridas de un fondo común, producto de limosnas y donaciones de las iglesias. Lo que se preocupaba la iglesia antigua, en el siglo I, atender y sustentar económicamente a las viudas. Una labor social impresionante de esta época. Bueno, las viudas siempre se menciona en la Biblia. Al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, al desamparado. A estas personas son lo que la iglesia, el pueblo de Israel antiguo, el pueblo de Dios, era responsable, y ahora en el Nuevo Testamento la iglesia es responsable. ¿Qué más? En el verso 18. El verso 17, de lo que estaba hablando. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos del doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿A qué se refiere esa porción? Sean tenidos por el doble honor. Eso es lo que quería expresar. Doble honor. Los ancianos, los que predican Que vivan de la obra. y los que enseñan. Es el doble honor. Doble honor. ¿En qué versículo estamos, profesor? En el doble honor, capítulo 5, en el verso 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ese doble honor, ¿a qué honor se refiere? ¿Qué es lo que es ese honor? Honor. ¿Qué honor podría referirse? Honor Mire, voy a leerle, de voy a leer, respeto. Por favor, hermano Boris, adelante. bueno, voy a leer el comentario de la Biblia de Reina Valera Contemporánea. Dice, deben considerarse dignos de doble honor. Se refiere al respeto y admiración que merecen por el servicio de la obra pastoral, dice, y también a los honorarios que deben de recibir para vivir dignamente. Muy bien. Está más claro ahí, ¿eh? ¿Mm? Respeto, reconocimiento, admiración. Doble honor es la doble, algunos lo que dicen más directamente se refiere a esto. La doble, ¿cómo se tendría que ser? Reparto para la viuda, lo mismo que se le da a las viudas, pero a los que predican y enseñan, el doble de sustento económico. Eso tiene que ser. Claro, aquí Sustento. De habla hecho, de... Sí, De hermano adelante, Jorge. hermano. sí, no quería corroborar, la Biblia en lenguaje sencillo dice, los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble. O sea, habla de dinero, especialmente a los que anuncian y enseñan la buena noticia. Mucho más claro esa Biblia, ¿eh? Impresionante. No hay que Claro, aquí esforzarse para... Sí, hermano el Boris, adelante. comentario igual habla de honorario. Y Ok. también a los honorarios que deben recibir para vivir dignamente. Claro, para vivir dignamente a lo mejor en el tema económico. Claro, claro, te refiero. Y está dentro del contexto Mm. de atender las necesidades
económicas que sufren las viudas de una congregación cristiana. Está dentro de ese contexto. En ese contexto, entonces, se interpreta ese doble honor. Hermano Pablo, Sí, entonces los ancianos es lo mismo que presbítero. exactamente. Correcto. Correcto. Sí, porque la BLA lo traduce como los presbíteros, que son buenos dirigentes, recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Los pastores, desde nuestra perspectiva, nosotros denominamos pastores a personas que dirigen congregaciones cristianas, que gobiernan las congregaciones, la que administra, gobierna o dirige. Tenían en el siglo I, en la época de los apóstoles, varios nombres. Oimen, traducido al castellano como pastor, porque alimenta como un pastor a las ovejas, a las almas, porque pastorea las almas. También se le denominaba presbítero, por la dignidad y también por la madurez que ostentaban estas personas y por el gobierno que ejercían en la iglesia. Presbíteros, ancianos se traduce al castellano. Y también por velar, sobreveer, vigilar las almas, se le denominaban episcopo, que eran obispo al castellano, obispo, en griego episcopo. No eran tres cargos o funciones diferentes, eran tres nombres para un mismo cargo eclesiástico, que era el pastor. Pero en esa época el pastor se llamaba presbítero o episcopo poimen, que era pastor. Después se produjo una definición distinta. Obispo más arriba, presbítero más abajo, obispo, presbítero, y pastor más abajo. Pero fue posterior, por temas de necesidad eclesiástica o de organización eclesiástica, por el crecimiento de la iglesia. Se requiere nuevos oficiales, nuevos rangos, nuevos cargos. Y los nombres lo van a extraer de las Sagradas Escrituras. Diácono, presbítero, obispo, pastores también, después superintendentes, jefes de sector, encargados de obra, ¿qué más? Arzobispos y así. Van a tener muchos nombres. Pero son por necesidades prácticas de la administración, organización de una iglesia. Muy bien, mis estimados hermanos. Hemos finalizado la clase de hoy día. ¿Alguna lección espiritual, reflexión antes de despedirnos? Bueno, yo creo que una de las más importantes es lección espiritual, es hacer cuidado, que tengamos cuidado de la falsa doctrina, que, que las mismas que atacaron a la iglesia primitiva están hoy día igualmente están disfrazadas de otros nombres, ¿no? O sea, son lo mismo, pero con otros nombres. Por ¿Es la ejemplo, misma? el arrianismo ahora son los testigos de Jehová, Sí, correcto. Y algunos solo por darle Jesús un y ejemplo. raíces hebreas igual. Claro, los solo Jesús, ¿cuáles vendrían siendo esas? ¿De raíces hebreas? Ya, ¿O solo pero Jesús? sí, no sé, le estaba preguntando yo, le Ah, ok. preguntaba de la ignorancia. Mire, los raíces hebreas son arrianistas sabelianos y dualistas Sabelía. y binitarios Ya. también. Ay, Mm, de lo que usted le pida, le van a dar los raíces hebreas. mm. Son muy variados estos grupos. Sí, Es la misma chicha en diversos vasos, nada más, pero es la misma herejía mm, antigua. claro. Y hay que hacerle frente, ¿ah? Y los dirigentes de la iglesia son los responsables. Mm. Ahí está el trabajo de los apologistas. Exactamente. Pero también dice seguir la verdad con amor. También menciona eso. Seguir la verdad con amor. Mm. Pero hay que corregir la doctrina. No hay que dejarla entrar dentro de una congregación. Porque, por lo peligroso que puede ser. Porque Himeneo y Filet, ¿quién era? Himeneo y Alejandro, Sí, naufragaron de la fe por las doctrinas erradas de la Sí. congregación. Muy bien, hermano Boris. ¿Alguien más antes de finalizar, hermano Jaime, me parece? ¿Quiere decir Ahí, algo? bueno, una reflexión ahí del capítulo 4 donde habla de la apostasía, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Jesús lo dijo, y en el libro de Juan me parece que lo dice, que el diablo vino
a destruir, a hurtar y a matar. Su principal objetivo es destruir la iglesia, destruir nuestra fe. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que el hombre se aparte de Dios. Entonces va a buscar todas las doctrinas, las falsedades para sacarlo del camino. Exacto. Muy bien. Muchas gracias, hermano Jaime, hermano Boris. Hermana Belén, por favor, nos dirigen una oración para concluir la clase de hoy día.